Vamos a darle gracias a Dios. Estamos pues celebrando un tiempo muy especial para mujeres muy especiales, mujeres que son valientes, que son esforzadas, madres abnegadas, sacrificadas, ¿no? Y por aquellos que las tienen, pues tenemos que ser agradecidos por esa constancia y ese sacrificio. Se lo dice uno que perdió a su mamá y entonces no tiene cómo engreírla en esos tiempos, solamente nos queda el recuerdo. Pero valórenla, ámenla, cuídenla mucho, porque después ya no hay más tiempo para poder hacer nada más por ellas, ¿no? Así que estamos en un tiempo muy, muy especial de parte del Señor. Hay un amor rico de parte de Dios para toda su iglesia, para todo su pueblo, y de una manera muy especial el día de hoy para esas mujeres tan especiales, ¿no? Que significan para cada uno pues de los que estamos hoy reunidos acá. Sin ellas no estaríamos acá. Así que gracias al Señor. Y vamos a orar. Ahí cierre, ahí nomás sentadito donde está. Vamos a orar para poder ser agradecidos con el Señor. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor Dios, por la vida, Señor Dios, de estas madres preciosas, Señor Dios, que tú, Señor, les diste la bendición, la dicha de ser madres naturales y madres espirituales también, Señor. Acá hay muchas de ellas que han engendrado hijos naturales e hijos espirituales, Señor Dios. Te agradezco, Señor, por ellas y las bendigo y te pido, Señor Dios, que sigas concediendo los deseos y los anhelos de su corazón. Señor, provéeles de buena salud. Provéele, Señor, de sabiduría, de tu gracia, de tu favor y tu prosperidad, Señor Dios, concediéndole los anhelos y los deseos de su corazón, Señor. Ver a su familia unida, ver a sus hijos crecer fuertes, desarrollándose y convirtiéndose en esos hombres y esas mujeres del mañana, Señor Dios, que sabrán reflejar el amor y el cuidado a sus generaciones. En el nombre de Jesús las bendecimos y la iglesia del Señor dice amén. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Sea generoso. Aplaudir no le cuesta nada, ¿no? Su regalo sí le va a costar. Aunque como por ahí dicen, ellas no esperan un regalo, pero lo cierto es que hay que ser agradecidos en la vida, ¿no? Muy bien, vamos a continuar el día de hoy con esta serie que estamos desarrollando, que habla acerca de los milagros de Jesús. Y hemos dicho que los milagros sirven para que usted y yo podamos entender de que Jesús, aunque vino como hombre, Él es Dios. Y cada demostración de un milagro es para confirmar esa divinidad y para que usted y yo podamos también entender que no tenemos un Dios que es indiferente, que está sentado en las alturas, ahí en su trono, mirando y qué pasa abajo. No, tenemos un Dios tan sensible, tan natural, tan humano como usted y como yo, que creció y nació de una mujer, se humanizó, se desarrolló. Y todo lo que usted está viviendo hoy, Él también lo experimentó en su vida. O sea, tenemos un Dios que conoce cada una de nuestras áreas. Y es sensible al dolor, es sensible al gozo, a la alegría, a la felicidad, como también a la tristeza y al sufrimiento. Como usted y como yo. Así que tenemos un Dios que es maravilloso y que nos ama tanto y que nos da la oportunidad de poder conocerlo cada vez más y más. Entonces, el primer milagro del cual hablamos la semana antepasada fue justamente que operaron dos milagros muy importantes, ¿no? Un padre de familia que tenía una hija que estaba a punto de morir, ¿no? La hija de Jairo, y una mujer que tenía un flujo de sangre que por más de 12 años, pues ella había estado padeciendo esta enfermedad y dice que todo lo había gastado y nadie le pudo haber solucionado, hasta que tuvieron un encuentro con Jesús. Hasta que escucharon la voz de Dios, ¿no? Y entonces, qué importante es que nosotros podamos entender esta palabra hasta, ¿no? En esta oportunidad ellos tenían una necesidad y fueron ellos los que se acercaron a Jesús con su necesidad, diciendo que solamente en Jesús hay la esperanza de que algo extraordinario pueda suceder en la vida de mi familia, aquellos que yo amo, para que poder recibir pues ese milagro, ese beneficio en la vida de mi hija y de esta mujer en la vida de su cuerpo, ¿no? Y vimos que el Señor respondió. Diga conmigo, Dios respondió. Porque tenemos un Dios que es fiel. Tenemos un Dios que está cerca y que tiene el deseo de poder suplir cada una de esas necesidades. El segundo milagro que vimos fue acerca de la pesca milagrosa. Hablamos pues ya directamente antes de llamar a Pedro, ¿no? y a su hermano y al hermano de Jacobo.
y Juan, como sus discípulos, ellos tuvieron que experimentar, dice, una circunstancia en su vida. Ellos eran pescadores que vivían del día a día y tenían que pagar tributo a Roma, ¿no? Y entonces dice la Escritura que ellos tuvieron una noche muy difícil. Aunque era una noche muy calmada, con luna, con estrellas, dice que no pescaron absolutamente nada, ¿no? Y entonces pasó las horas y amaneció y ellos tuvieron que regresar a la orilla sin nada. Y en ese momento llegó Jesús. Diga conmigo, llegó Jesús. Y mire, Jesús se subió a la barca sin que nadie lo invite, ¿no? Se subió y le dijo a Simón Pedro, dice la Escritura, que le rogó que por favor le diera un poquito más adentro para que de la orilla enseñara a toda la gente. Y así aconteció, y cuando terminó, dice, le dijo, bueno, vamos un poquito más adentro y ahora vas a tirar las redes. Y el experimentado de Pedro, el que es así, impulsivo de Pedro, pero Señor, yo soy pescador, pues, ¿no? Yo me las sé todas. Yo sé que el mejor momento para pescar es en la noche, no en el día. Y entonces él argumentó contra Jesús. Y muchas veces somos nosotros también que argumentamos con Jesús, ¿no? Señor, tengo esta necesidad, pero quiero que lo hagas de esta manera. Así me gustaría, por favor, Señor, mi milagro, mi respuesta, ¿no? Y tratamos de decirle a Jesús que se acomode a lo que nosotros queremos. Sin embargo, dice que después de que él se quedó sin argumento, nos miró, ¿no? Imagino la cara de Jesús escuchándolo a Pedro. Tú que dices que te la sabes toda, me haces decir a mí que yo creé todo esto. ¿Y cuál habrá sido pues la cara de Jesús que Pedro le dice, ya Señor, pero en tu nombre voy a echar la red, ¿no? Y vimos la semana pasada que en vez de echar todas las redes, ¿cuántas echó? Una sola, ¿no? Pero a pesar de que él tuvo poquita fe, dice, fue grande el milagro que él recibió. Así que si usted tiene poquita fe, no interesa, porque va a ser grande el milagro que usted va a recibir en su vida. ¿Amén? Y el día de hoy vamos a tratar acerca de otro de los milagros de Jesús. Un milagro que hasta ahorita nadie había podido realizar en toda la humanidad desde su creación. Vamos a hablar acerca del milagro en el cual, dice, Jesús le devuelve la vista a un ciego de nacimiento. Ahora, cuando un bebé nace ciego, no tiene ningún recuerdo visual en su mentecita acerca de cómo es su padre, cómo es su madre, cómo es el día, cómo es la noche, ¿no? Cuáles son los colores. No tiene ningún recuerdo. Puede tener recuerdo de algún olor, algún sabor, o tal vez algo que su tacto pueda tratar, pero no define en totalidad lo que es. Y así también somos nosotros. Pero pastor, yo veo claramente, yo no necesito ni siquiera lentes, ¿no? Mi visión es 20/20. Estoy recontraprobado. Pero lo cierto es que muchas veces la Escritura dice que usted y yo somos ciegos espirituales. ¿Por qué digo ciegos espirituales? La iglesia, y esto es para usted, para darle con palo, porque los amo. La Biblia dice que hay más de 3.665 promesas para tu vida. ¿Cuántas conoces? Y si no las conoces, ¿qué cosa eres? Un ciego, una ciega, ¿qué cosa? Espiritual, pues, porque te estás perdiendo, ¿no?, de esas cosas maravillosas que Dios tiene preparada para tu vida. Y entonces dice que nosotros estábamos como ciegos espirituales también. Ahora, es difícil porque este ciego nació en medio de un país, de una nación, donde la enfermedad era considerada un pecado, una maldición. Y por lo tanto dice que este hombre lo único que le quedó es desarrollarse como bebé, desarrollarse como niño, desarrollarse como adolescente, como joven, como adulto y como una persona mayor, en un ambiente donde él era pues totalmente rechazado y lo único que le quedaba era mendigar. Él era un mendigo. ¿Por qué? Porque no tenía otra cosa que hacer. No era un ambiente como hoy en día, que hay escuelas para los ciegos, donde hay trabajos ahora especializados que les ponen a ellos para poder ayudarlos a desarrollar. Eran otros tiempos, diga conmigo, otros tiempos. Pero a pesar de que eran otros tiempos, aquí ocurre algo que es totalmente diferente. En medio de ese tiempo diferente, interviene Dios para hacer algo diferente. ¿Recuerdan? El primer milagro que vimos eran las personas con necesidad acercándose a Jesús. Como ocurre, como muchos de nosotros que en medio de una necesidad llegamos a los pies de Cristo.
Pero aquí ocurre algo totalmente diferente. Ahora es Jesús acercándose al que está necesitado. Es Dios tomando la iniciativa de ir y buscar a aquel que lo necesita. Y entonces dice que cuando Él llega y está delante de este hombre que tiene una necesidad, inmediatamente ocurre algo que debería llamarnos mucho la atención a nosotros. Los discípulos amados, buenos, comienzan a decirle: Señor, ¿pero quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que haya nacido así. Ahora le pregunto, ¿él era sordo o era ciego? Ciego, dice. Entonces, por lo tanto, ¿qué estaba haciendo él? Estaba escuchando, ¿no? Del juicio, de la condenación que ellos estaban diciendo. ¿Por qué? Porque él no tenía ningún pecado porque nació ciego. Ahora, ellos no conocían a su papá y a su mamá y estaban hablando mal de su papá y mamá diciendo que habían pecado, ¿sí o no? Y ahora, ¿cómo le van a hablar de Jesús? ¿Cómo le van a hablar del amor de Dios si ya prácticamente lo han condenado? Y muchas veces ocurre también en la vida de la iglesia. Hay veces nos gana la lengua, ¿ya? Ese miembro tan chiquito que usted tiene, pero que dice que es tan filoso, ya que comienza a disparar, y a veces hablamos mal de las personas y después queremos hablar de Jesús. ¿Cómo cree que va a ser el corazón de esa persona? ¿Nos va a querer escuchar? No. Pero como esa persona no era sorda, sino dice que es solamente ciego, entonces podía reconocer la voz. Porque recuerde que un ciego no podrá ver, pero afina sus demás sentidos. Por lo tanto, él podía reconocer el tono de voz de quien se le acercaba. Y yo creo que si se hubiera acercado Pedro o alguno de ellos que habló mal, inmediatamente le estaría a la defensiva. Pero dice que se acercó Jesús a este ciego. La Escritura dice en el Evangelio de Juan, capítulo 9, vamos a leerlo rápidamente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios sean manifiestas en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, Jesús dice que este hombre no tenía ningún pecado, o que la circunstancia que lo estaba embargando no era como consecuencia de una maldición, sino era consecuencia de que había un propósito en el plan de Dios. Diga conmigo: propósito. Y yo vengo a decirte que en el nombre de Jesús tal vez usted está atravesando alguna circunstancia difícil, algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad. Y que en medio de esa circunstancia usted puede pensar que es la maldición generacional, o que el rechazo, o que los problemas, o que la crisis. Lo que usted tiene que comenzar a pensar es lo que Jesús dice. Usted se encuentra en esa situación para que la gloria de Dios sea manifestada en su vida. Así que prepárese. Prepárese porque Dios va a hacer algo extraordinario en su vida. Así como ocurrió en la vida de este hombre, porque fue encontrado por Jesús, fue Jesús quien dio la iniciativa, y por lo tanto, dice la palabra de Dios, que el Señor está dispuesto a obrar de una manera sobrenatural. Así que la persona ciega representa a todas las personas que viven en la oscuridad sin percibir la luz de la esperanza ni el propósito en sus vidas. Un ciego espiritual es una persona que no tiene esperanza. ¿Y ahora qué va a pasar? Ya todo lo malo me sucede. Nada bueno puedo esperar. Y hay personas que hablan así y se enredan en esas declaraciones porque no tienen esperanza. Y es porque simplemente no han conocido a Jesús, o porque no se han relacionado directamente con Él. Entonces, aquí opera la siguiente parte. Jesús vino y se acercó, dice, a este hombre, pero no le dijo nada. Así que la persona que estaba al lado y Jesús no le dijo nada. Y van a haber ocasiones en que Jesús no te va a hablar ni te va a decir nada. Pero eso no significa que Él no esté obrando en tu favor. Porque la Escritura dice que Jesús agarró y con su saliva hizo lodo, y con ese lodo le untó, dice, los ojos al ciego. Entonces lo que Jesús estaba haciendo era algo que era completamente nuevo, ¿ya? Algo que era completamente diferente a todo lo que se había hecho ante ese momento. Entonces yo también quiero que usted entienda
Muchos de nosotros pensamos que Jesús está parametrado a lo que ya conocemos, a lo que ya hemos oído de Jesús, y esperamos que Jesús haga las cosas como nosotros creemos o pensamos o hemos oído de Él. Pero yo vengo a decirte que tenemos un Dios que es creativo. Y Él sigue creando, y Él sigue haciendo las cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque Él en su inmensa misericordia, en su inmensa sabiduría, en su inmenso poder, sigue haciendo las cosas para sorprendernos de una manera totalmente sobrenatural. Así que usted no se preocupe si usted puede estar mirando las circunstancias y pareciera que nada va a suceder como usted piensa. Eso no significa que Dios no está haciendo algo. Dios está obrando y va a salir a su favor en el momento que usted menos lo espera. A veces pensamos que las bendiciones de Dios deben de llegar de inmediato o de una forma espectacular. Pero Jesús nos enseña aquí en que debemos de participar activamente en nuestra propia transformación. ¿Qué significa esto? Que usted tiene que tener fe. ¿Por qué? Porque la fe no solamente es esperar. Señor, bendíceme. Y aquí me quedo, Señor, hasta que me bendigas. Así no es. Así que dile a la persona que tiene al lado, dile, así no es. La fe sin acción no produce nada. La fe te lleva a accionar para que en el nombre de Jesús tú puedas recibir tu milagro. Y entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Dice que le unta, barro en los ojos a este ciego e inmediatamente le dice, ve y lávate en el estanque del Siloé, que significa enviado. Que por si acaso para este ciego el estanque no estaba ahí acostadito, se encontraba muy lejos. Pero dice que este hombre tampoco le dijo nada a Jesús. Simplemente se puso en pie con su bastoncito y comenzó a caminar. Ahora, ese camino no era como un camino que tenemos acá, que está todo aquí con mayólica, liso, libre, sino que era un camino de tierra, ¿no? Desnivelado, que había piedra, había cosas, había obstáculos en el camino. Diga conmigo, obstáculos. Muchas veces los obstáculos nosotros también los vamos a encontrar en nuestra fe. Cada vez que le pedimos algo a Dios y nos ponemos en movimiento, se van a presentar obstáculos. Pero los obstáculos no son para que tú te detengas. Los obstáculos son para que tú los superes en el nombre de Jesús y sigas avanzando. Porque imagínate que este ciego, chocó con una piedra y se lastimó el pie. ¡Ay, mi piecito! O de repente está caminando y pisó algo del animal, algo sucio. ¡Ah, mi pie! O de repente la gente simplemente no lo dejaba pasar, o era un obstáculo para él, y él decía, pero si acá hay agua, ¿por qué tengo que ir hasta el estanque? Porque a nosotros nos gusta la cosa fácil, ¿sí o no? Porque cualquiera dice, mira, ¿sabes qué? Acá yo tengo agua, con esto me puedo lavar mi ojo. ¿Pero es lo que Jesús te dijo? No. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces queremos tomar atajos cuando queremos la bendición de Dios? Hermano, dice que este hombre caminó, perseveró, fue constante hasta llegar al lugar donde Jesús le había dicho. Y yo quiero que usted también pueda entender. En el libro de Josué, capítulo 1, el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le mandó a que se esforzara y sea, ¿qué cosa? Valiente. Entonces vamos a añadirle, aparte de esfuerzo, aparte de valentía, vamos a añadir que sea constante y perseverante. Qué importante es la constancia y la perseverancia, hermanos, cuando tú estás en busca de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú eres constante y perseverante, tú te vas a mantener firme en hacer las cosas como Dios dice que tienen que ser hechas. Cuando uno no es constante y perseverante, uno va a querer tomar atajos. Uno va a querer vivir siempre queriendo evitar muchas veces las cosas que Dios dice que debemos de hacer, pero queremos tener el resultado de la bendición. Pero el Señor te dice, no, tienes que ser constante, tienes que ser perseverante. Así como este hombre fue constante y perseverante. Aunque él no podía ver, aunque él era ciego, él debía de moverse y debía ir hasta el lugar donde Jesús le había dicho. A ese estanque retirado, a ese lugar donde el cumplimiento de la promesa de Jesús se iba a dar. Ahora, Jesús no le dijo que cuando te laves tú vas a recibir la vista. Solamente le dijo, ve y lávate.
Muchas veces nosotros nos movemos por un milagro. Pero hermanos, el verdadero milagro es que Jesús está cerca de nosotros. Y Él conoce tu necesidad y conoce mi necesidad. Y la necesidad de cada uno de nosotros. Él no es indiferente. Así que más que buscar un milagro, hermanos, asegúrate de buscar a Jesús y tener un encuentro con Él. Porque si eso logras tú en tu vida, entonces todo lo demás viene por añadidura de tu vida. Y entonces Jesús justamente hace esto y nos deja esta enseñanza para que usted y yo podamos caminar en ese proceso de restauración de nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente vino a darle la vista a este ciego. ¿Recuerdan que dije? Era un hombre que era rechazado, era un hombre que tenía un estigma de maldición sobre su vida. Y por lo tanto, no solamente la parte física tenía que ser sanada, sino también la parte interior. Y muchas veces también eso ocurre con nosotros. Venimos con una historia y un pasado que muchas veces trae heridas, trae dolor, trae aflicción a nuestra vida. Y cuando viene Jesús, lo primero que pensamos, es que Jesús me quiere renovar todo mi ser. Y pensamos que solamente se trata de ese momento, de ese encuentro con Jesús. No, hermanos, lo que Jesús quiere hacer es que haya una transformación en tu vida, trayendo, dice, una sanidad plena a todo tu ser, llegando al punto que solamente quede un recuerdo que no afecte ni te produzca un dolor en tu vida por las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque dice que Él ya las sanó, porque dice que Él ya las limpió, porque dice que Él ya te restauró de la manera como el Señor pues tenía preparado para tu casa, para tu vida y la vida de tus generaciones. Así que es importante que usted abrace el plan de Dios, abrace el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dice, es la luz del mundo. Una de las cosas que usted y yo tenemos que entender es que un ciego vive en oscuridad. Y la palabra de Dios dice que aquellos que estamos envueltos en nuestros delitos y pecados, estamos caminando en tinieblas. Ahora, la tiniebla es diferente a la oscuridad, por si acaso. Porque usted puede estar en oscuridad y puede ver la luz, la luna llena y puede ver algo. Pero cuando hablamos de tinieblas, hablamos de una oscuridad muy profunda, donde no hay, dice, mayor rango de visión que simplemente tus ojos ahí. Porque todo es muy, muy oscuro, muy denso. Por eso dice que somos ciegos espirituales. Vivimos en esa misma condición que este hombre. Y entonces, por lo tanto, Jesús dice en Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Qué importante es que nosotros podamos entender que necesitamos de la luz, necesitamos que nos iluminen. Yo recuerdo que los tiempos de apagón, cuando vivimos en esta temporada difícil del terrorismo y cada rato cortaban la luz, ¿no? Uno puede caminar cuando está en oscuridad con mucha zozobra, con mucho temor, porque tú no sabes si hay algo en el camino que te puede tropezar, te puede causar mucho daño. Así también cuando uno anda en pecado, hermanos, uno camina con esa zozobra, con esa angustia, con ese temor. Pero cuando la luz viene, yo me acuerdo que cuando habían esos tiempos de apagón y de repente venía la luz, en todas las casas había un grito, ¡yeah! ¡La luz! ¡Vino la luz! ¿Por qué? Porque la luz es señal de gozo, señal de alegría, señal de que hay paz y tranquilidad en tu vida. ¿Y cuántos de nosotros no necesitamos esas cosas que estoy mencionando? Alegría, paz, gozo, tranquilidad. Por eso es importante que usted pueda entender que Jesús viene a suplir todo esto a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Ahora, no es simplemente un decir, sino que esta es una declaración de vida y esperanza. Jesús no solo nos da la luz, Él es la luz y Él es quien nos guía cuando estamos perdidos. Él es quien nos ilumina cuando todo parece oscuro. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿No? Por lo tanto dice, el que sigue a Jesús, ¿no? Va a vivir pues bajo el resplandor de su dirección. Porque, hermanos, muchos decimos, no, yo sé vivir la vida, pero en realidad cuántas veces metemos la pata. Y es porque no sabemos vivir la vida bien. La Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, es aquella que nos enseña a nosotros a vivir de una manera correcta. Amando, respetando, cuidando, protegiendo, proveyendo,
sustentando y siendo solidario con los demás. Por eso es importante que usted y yo podamos entender lo que también dice el libro de Salmos 119, verso 105. Lámpara es a mis pies, ¿no?, tu palabra, y lumbrera mi camino. Necesitamos de Jesucristo para poder caminar correctamente y poder vivir de acuerdo como el Señor quiere. Hoy quizás algunos de ustedes se sienten como ciegos de nacimiento, que quizás se sienten atrapados en una oscuridad emocional o espiritual, sin esperanza, sin visión clara del futuro. Bueno, quiero decirles en nombre de nuestro Señor Jesucristo que Él es la luz que usted está necesitando el día de hoy. Él vino a este mundo no solo para sanar nuestros cuerpos físicos, sino Él vino para dar claridad a nuestro corazón y para iluminar nuestro camino y para enseñarnos a vivir de una forma totalmente diferente. Hermano, si tú has tenido una buena vida, yo vengo a decirte que hay una vida mucho mejor. Y si has tenido una vida terrible, yo vengo a decirte que en el nombre de Jesús tú puedes tener un nuevo comienzo a esa vida diferente que Dios te quiere ofrecer. Está al alcance de que tú escuches la voz de Jesús, esa voz que tiene el poder de cambiarlo todo y darte un nuevo comienzo, ¿no?, y que tú comiences a vivir en esa luz. El siguiente punto, que tiene que haber una transformación en tu interior. Vuelvo a repetir, usted puede recibir la palabra ahorita, usted puede escucharla, entra por aquí y se va por acá. ¿Y qué crees que va a pasar con tu vida? ¿Va a cambiar? No. Vas a seguir siendo lo mismo. Vas a seguir experimentando lo mismo. Vas a seguir teniendo los mismos resultados. ¿Por qué? Porque simplemente no estás reteniendo. ¿Por qué? Porque hay veces estamos esperando. No. Esa palabra es para que cambie el otro. No. Él tiene que cambiar. No, la palabra es para que tú cambies. Porque es Jesús quien te está hablando a ti. Es el encuentro tuyo con Jesús. Y eres tú el que necesita cambiar. Sino que es más fácil echarle la culpa a los demás. Y es más difícil reconocer que muchas veces somos nosotros los que necesitamos ser transformados por Jesús. Pero cuando uno le da una oportunidad a Jesús, comienza a operar una transformación dentro de uno. Comienza uno a negarse a vivir como antes y comenzar a abrazar el plan de Dios que me asegura tener éxito en la vida, una buena familia, una buena descendencia y sobre todo una buena relación con ese Dios maravilloso. Pero tiene que haber una transformación. Miren, le bastó 5 segundos a que un hombre terrible, sanguinario, así, un hombre que perseguía a los primeros discípulos, ¿no?, llevándolos a la cárcel hasta que los maten, su vida pueda cambiar. 5 segundos. Estamos hablando de Pablo. Tuvo un encuentro con Jesús. Y esos 5 segundos cambiaron su vida. Y eso es lo que Jesús te pide, 5 segundos. Si tú le permites darle a Jesús 5 segundos de tu vida, Él puede hacer ese gran cambio dentro de ti. Y Él espera una respuesta tuya. ¿Querrás darle la oportunidad a Jesús? Juan 9:7b dice: fue entonces y se lavó y regresó viendo. Miren qué importante es esto. El ciego fue constante, fue perseverante, llegó a su lugar donde tenía que llegar, entró, se lavó. Imagínense en ese momento que se estaba lavando, ¿no? Se estuvo quitando el barro de sus ojos y de repente dice, no, todos se lavan la cara, ¿sí o no? ¿No? Y cuando usted se lava la cara, lo primero, usted no puede abrir rápido los ojos, ¿no? Tiene que quitarse el agua. Imagínense ese ciego que estaba así, con el lodo seco, ¿no?, lavándose. De repente, pues, comenzó a experimentar, ¿no?, unos rayos de luz que estaban entrando dentro de sus ojos y como mostrar un gran asombro en su vida. Un milagro sobrenatural había ocurrido. Era la primera vez en tantos años que él podía ver. Era la primera vez en el cual ese hombre estaba siendo sorprendido de una manera sobrenatural, simplemente por el hecho de haber escuchado a Jesús y haber hecho la voluntad de Jesús.
Así que yo te le digo a usted me puede decir, pero pastor, tantos años, yo conozco que mi padre tiene tantos años y no cambia, mi madre tampoco, o mi jefe, o mi situación, mi matrimonio. Pero yo te aseguro que si tú obedeces a Jesús y haces las cosas como Jesús dice que tienen que ser hechas, prepárate, porque no interesa cuántos años tengas, Jesús te va a sorprender. Y tú vas a experimentar ese milagro sobrenatural en tu vida. Así que este ciego, dice, fue y se lavó y comenzó, dice, a ver. Diga conmigo, comenzó a ver. Y esto es algo maravilloso, porque ese hombre dice que comenzó a ver, comenzó a caminar, dice, dejó a un lado el bastón y de repente tuvo que ser como un bebé, ¿no? Que nuevamente comenzar a afianzar sus pies y ir avanzando, llegar al lugar donde él siempre pedía limosna, y de repente, dice, encontrarse con mucha gente que lo reconocía, pero que sin embargo lo conocía y lo había visto por años pidiendo limosna en ese mismo lugar. Pero que sin embargo, dice la Escritura, ocurre algo totalmente, pues, que usted y yo tenemos que tener en cuenta, porque nos vamos a encontrar con ese tipo de gente también a lo largo de nuestra vida. Dice lo siguiente, en el verso 8 en adelante, ¿no? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, dice, a él se parece. Y este hombre tenía que decirle, no me parezco, soy yo. No, la gente, no, soy yo. Miren, algo diferente ocurrió en mi vida desde que tuve un encuentro con Jesús. Y dice que ese hombre trataba de explicarle de que era él a las personas que tanto tiempo lo habían visto en ese mismo lugar. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque vamos a encontrarnos con gente que muchas veces nos conoce de tanto tiempo, y porque nos conoce de tanto tiempo nos ha visto en una condición. Y ellos no quieren que tú salgas de esa condición. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a mis patas de chibolada del barrio, ¿no? Hace poquito tuve la oportunidad de ir a ver a mi papá por su cumpleaños y me encontré con aquellos de la infancia, ¿no? Y estaban en la esquina donde siempre los dejé, ¿no? Ahí alborotados como siempre, en su libación de alcohol, como siempre, y de repente me encuentran y me dicen, ¡ay, pero cómo estás! ¿No? Y ya de aquí empezamos de vuelta. No, un ratito, no, yo no empezamos, no, yo ya no, hace mucho tiempo que dejé todo esto, ¿no? Pero un ratito para recordar los viejos tiempos, ¿no? Recuerden, el enemigo siempre te va a querer llevar hacia atrás, pero tú tienes que mantenerte firme y seguir avanzando. Esa gente siempre te va a recordar el pasado. Y es lo que el enemigo trabaja sobre tu pasado. Él no puede trabajar sobre tu futuro, porque tu futuro ya te lo definió Dios. Así que recuerde usted, hermanos, hay gente que no se va a alegrar porque tú seas cristiano. No se va a alegrar porque tú tengas un buen matrimonio. No se va a alegrar porque tú tengas éxito. No se va a alegrar porque tus hijos están bien. Al contrario, ellos siempre van a querer llevarte atrás. Así que tú no malgastes tu tiempo diciendo, soy yo, mira, he cambiado. No necesitas. Porque ese tipo de personas no va a cambiar su forma de pensar. Y a quien tú tienes que demostrar que verdaderamente has cambiado, no es a ellos, sino es a Dios. Así que enfócate primeramente en esa transformación y ese cambio, ¿no? En Jesús. El segundo grupo que vemos, también lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Dónde dice llegaron? Donde había un grupo de ¿qué? De religiosos, ¿no? Un grupo, dice, de hombres y mujeres religiosos que no podían aceptar un milagro. Hermanos, en vez de poner énfasis en darle la gloria a Dios por lo extraordinario que había acontecido, dice que los religiosos comenzaron a mirarlo al hombre de pies a cabeza y trataron de buscar cualquier cosa para negar el milagro en su vida. Y hermanos, esto también nos tiene que llevar a nosotros mucho a la reflexión. La iglesia del Señor. Jesús dijo que Él vino por todos aquellos que están perdidos.
Y que usted ni yo debemos condenar a nadie, ni poner juicio sobre nadie. Porque es lo primero que hacen los religiosos, ponen condenación sobre la vida de las personas. Y ese mensaje también es para nosotros la iglesia. Hermanos, cuando una persona venga a este lugar, o una persona de la iglesia tuviera una caída, nosotros no estamos aquí para juzgarlo o condenarlo. Estamos aquí para levantarlo, ¿no? Y volverlo a conectar con el Señor. Porque esa es la tarea. En cambio, estos religiosos dicen, no pudieron celebrar ese milagro con este hombre. Trataron, lo único de hacer es de negar lo innegable. Y tanto era así que dice que lo expulsaron de la iglesia. Hay veces, hermanos, yo recuerdo, y se lo digo esto, no en este tiempo que estoy como pastor en esta iglesia, sino en otro lugar, que trabajamos mucho por una familia, por restaurarla, por traerla a la iglesia. Invertimos mucho tiempo, tesoro y talento en esta familia, hasta que de repente prendió el fuego en ellos y decidieron ir a la iglesia. Estuvieron yendo 2 semanas hasta que alguien hizo un comentario. ¡Oh, qué milagro! Los pecadores volvieron. Y esos hermanos nunca más volvieron. Hay que tener mucho cuidado. Porque para Dios la vida de las personas es muy valiosa. Y si para Él lo es, para nosotros también. Así que no estamos aquí porque somos mejores que otros. Si estamos aquí es porque la gracia del Señor nos trajo aquí. Y nos mantiene aquí en este lugar. Así que con mucho amor se lo digo esto, ¿no? Estamos aquí para bendecir y no para juzgar a los demás y ser de bendición para sus vidas. El tercer grupo de personas que no pudo entender también fue la misma familia de ese ciego. Porque la Escritura dice que los religiosos habían planeado, dice que si alguien decía que era Jesús el Mesías, o que eran obras de Dios, inmediatamente sea expulsado. Y esa gente, dice, tuvo temor del hombre antes que de Dios. Siendo los padres, yo me imagino que esta familia, este hombre y esta mujer, al ver a su hijo que nació ciego, seguro que se habrá puesto a clamar diciéndole: Señor, te ruego, abre los ojos de mi hijo, que pueda ver. Señor, es mi niño, lo amo, yo quiero que él vea. Y de repente, después de tanto tiempo, ocurre un milagro en su vida y ellos no fueron capaces de poder sostener porque tuvieron miedo de los religiosos de aquel entonces. Y este hombre se sintió como solo, como huérfano. ¿Y eso qué nos quiere decir, hermanos? Nos quiere decir que muchas veces los que están cerca de nosotros no van a celebrar que somos cristianos. El primer comentario que yo recibí junto a mi esposa cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, nos dijeron: tú eres un traidor de la fe. Fue duro. Traidor, me dijeron. Porque yo crecí en la iglesia católica desde muy pequeño. Yo les he contado a algunos. Yo incluso estuve un ciclo estudiando para ser sacerdote. Y sin embargo, pues, Dios me sacó de ese lugar, ¿no? Y me puso en este lugar. Pero lo primero que me rechazaron fueron la familia. Me dijeron traidor. Lo segundo que me rechazaron fueron mis amigos íntimos, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba en la iglesia católica, yo era director de jóvenes, tenía más de 400 jóvenes a mi cargo en la iglesia, y aparte la catequesis familiar. Y cuando yo me convertí en cristiano, ¡fum!, todos se fueron. Hasta el punto que me quedé mi esposa y yo, y mi hija. Nos quedamos solos. Antes no faltaba ni un día que me venga a buscar, que me toquen, pero fiesta, que reuniones y todo lo demás. Pero cuando recibimos a Jesús nos quedamos solos. Y así empezamos. Empezamos a batallar contra nuestras emociones, contra nuestros sentimientos, porque duele cuando te rechazan. Duele cambiar las cosas cuando tú ves que no es lo correcto, ¿no? Pero cuando conoces a Dios, cuando conoces la palabra de Dios, y cuando ves lo que el Señor te dice: toma tu cruz y sígueme, significa que te va a costar.
y que siempre el plan de Dios es mejor que tu plan. Entonces nosotros decidimos abrazar al Señor. Y con el tiempo fue nuestra familia la que se acercó a nosotros. Fueron aquellos amigos que se fueron hace mucho tiempo, fueron los que también nos vienen a buscar, a pedir consejo. Y mira lo que Dios nos ha hecho ahora, nos ha regalado una hermosa familia de la fe que son ustedes. Amén. Y es porque permanecimos firmes, le creímos a Dios. Pero aquí dice que este papá y esta mamá, dice, no tuvieron el suficiente valor para poder celebrar con su hijo. Miren, qué religioso, de 8 cuartos. Mira, si yo tanto tiempo he clamado por la salud de mi hijo, no debería estar pues celebrando y siendo feliz, ¿no? Ahora mi hijo ve, era ciego y ahora ve. Que digas que me vas a votar, no me interesa, ¿no? A mí me interesa celebrar con mi hijo y estar feliz con él. Pero no fue el caso. No fue el caso de él. Sino dice que él también experimentó ese rechazo. Y tanto es así que el padre dijo, bueno, pregúntele a él porque ya es mayor de edad. Ya tiene edad. En otras palabras, me lavo las manos, ¿no? Que sea él el culpable. Y se cumplió lo que dice, lo expulsaron. Porque dio testimonio de Jesús. Pero ¿sabe? Aquí ocurre otra cosa maravillosa. Jesús sabía que ese hombre lo iban a expulsar. Y dice, nuevamente vuelve a ese encuentro. Diga conmigo, nuevamente. Nuevamente. Y ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que siempre está volviendo a nuestro encuentro. Siempre. No es que solamente una vez te busca, no. Siempre te está buscando. Para confortarte, para animarte. Y como dice aquí, en Lucas capítulo 9, verso 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo es. Y esto es lo maravilloso de este pasaje, ¿no? Porque Jesús dice que le habéis visto y el que habla contigo es. Cuando me acuerdo que en un tiempo pasado hicimos reflexión de esta enseñanza, hubo algo que primeramente confrontó mi vida y yo te la quiero poner también para que tú puedas ser confrontado. La Escritura dice que está llegando los tiempos en que usted y yo tenemos que ser valientes para dar defensa de nuestra fe. Y vamos a ser llevados a ese punto donde usted va a tener que confesar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos que somos cristianos, pero no le predicamos a nadie. Muchas veces decimos que somos cristianos, pero nadie nos conoce que verdaderamente somos cristianos. Porque no damos signos de ser cristiano. Y entonces yo te dejo con un pasaje para que tú puedas tenerlo y puedas meditar en ello. Marcos 8:38. Jesús hablándonos. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria con los santos ángeles de su Padre. Así que, hermano, hermana, si tú te llamas cristiano y no estás hablando de Jesús, acá hay una palabra que dice que es clave, es porque tienes vergüenza. Y si tienes vergüenza de Jesús, aquí, la Escritura dice también, cuando Jesús vuelva, también va a sentir vergüenza de ti. La vergüenza produce temor. Y el temor produce silencio. Y la Escritura me dice, porque no se nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para confesar el nombre de Jesús, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú sin hablar de Jesús a alguien. Si lo has hecho es porque
permíteme decirte, eres un ciego espiritual o una ciega espiritual. Pero hoy Jesús se ha acercado nuevamente a ti, diga conmigo, nuevamente. Y se ha acercado justamente para darnos nuevamente esa visión que usted y yo necesitamos. O que tal vez no sea nuestra ceguera espiritual, tal vez sea otra razón. Así que yo te quiero preguntar, ¿qué te impide a ti en esta mañana dar testimonio de Jesús? ¿Qué estás impidiendo que tú puedas confesar el nombre de Jesús? ¿Qué estás impidiendo que tú le des el primer lugar a Jesús en tu vida? ¿O se acuerdan la semana pasada que le decía, qué te está impidiendo a ti que le respondas a Jesús? Heme aquí. Porque debe haber algo que nos está reteniendo y nosotros tenemos que reconocerlo. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús Él corte esa cadena y podamos nosotros fluir y correr hacia lo que el Señor quiere en medio de este tiempo. A veces no estamos ciegos físicamente, pero nuestras almas están cubiertas de ceguera emocionales o espirituales. El pecado, las heridas del pasado, el dolor no sanado, las dudas o incluso el miedo pueden opacar nuestra visión y mantenernos en esa oscuridad espiritual. Así que la pregunta que usted y yo debemos de hacernos hoy es, ¿qué nos está impidiendo ver lo que Dios ya nos reveló en su palabra? Que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, que Él es tu sanador, que Él es tu proveedor, que no hay justo ni su descendencia que mendigue pan. Si ya tienes el final de tu historia, entonces ¿por qué no haces las cosas como Dios dice que tienen que ser hechas? ¿Qué cosas en nuestra vida nos están robando la visión clara de lo que Dios tiene para nosotros? Porque hermanos, cuando usted se aleja del propósito de Dios, usted pierde. El enemigo te está robando y tú estás perdiendo. Pero cuando tú perseveras y te acercas a ese propósito de Dios, tú estás ganando. Tu familia está ganando, tu matrimonio está ganando, tus hijos y tus generaciones están ganando. Porque las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Porque Él es la luz que ilumina nuestro caminar. Así que hermanos, la sanidad del ciego no solo fue un milagro físico, sino fue una liberación de la opresión en que vivió durante toda su vida. En ese hombre había una opresión por más de 40 años que lo tuvo ahí. Pero cuando Jesús llega, Él rompe con toda maldición, rompe con toda opresión y te da un nuevo comienzo. Y Jesús ha llegado. Porque la Escritura dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está aquí. Así que, ¿qué cosas está oprimiendo a ti? El temor, el miedo, la inseguridad. ¿Qué te está deteniendo, hermano, a ti, hermano? Porque a estas alturas de nuestra vida, hermano, usted y yo deberíamos caminar en esa confianza que Dios quiere. Así que si hay algo que te impide ver con claridad, hoy es el día en que lo traigas delante de la presencia de Dios y los pongas en los pies de Jesús. Y tú permitas que Jesús quite esas vendas espirituales de tus ojos. Porque no hay nada más que Jesús quiera hacer por ti que tú puedas vivir en la luz de Él. Así que, hermano, hermana, sabemos que hoy es un día muy especial y que las madrecitas nuestras están en un tiempo muy, muy especial. Si tú eres hijo, la palabra de Dios dice que los hijos debemos honrar a padre y madre para que nos vaya bien y seamos de larga vida. Si eres esposo, la palabra de Dios te dice, marido, ama a tu mujer, como Cristo ama a la iglesia hasta el punto de entregar su vida por ella. Así que, caballeros, tenemos una tarea que es muy importante con esas mujeres que son tan importantes.
Tal vez muchas veces estamos ciegos como hijos y en vez de honrarlas a ellas, pensamos que ellas nos tienen que servir a nosotros. O pensamos que somos ciegos espirituales. No, aquí la Biblia dice que yo soy cabeza y tú eres cola. No, eso no dice, por si acaso. La Biblia dice que ella es tu ayuda idónea. La Biblia dice que tus oraciones no pasan el techo porque no la tratas bien. Pero ¿sabes qué más dice la Biblia? Que si te arrepientes, hoy es un día de nuevos comienzos. Así que, iglesia, póngase de pie. Dios quiere operar un milagro en tu vida. Y ese milagro es que tú puedas recuperar tu vista espiritual. Que tú puedas ver las cosas como Dios las ve. Y su palabra dice que el Señor nos ve como una obra terminada, conforme a la imagen y semejanza de su Hijo amado Jesucristo. Así que si usted tiene pensamientos de que qué defectuoso, no me agrado o qué terrible soy, es una mentira del diablo. Escucha a Jesús. Escucha al Señor. Mío eres tú, dice el Señor. Yo te escogí, yo te predestiné, yo te traje a este lugar. ¿Para qué? Para que escuches mi voz. Porque mis palabras tienen el poder de transformar tu vida y darte una nueva oportunidad. ¿Querrás recibir la palabra de Jesús en tu corazón? Si es usted, y si usted es sensible a la voz de Jesús y puede decir, ¿sabe qué? Yo me equivoqué. He estado caminando como un ciego. Levante su mano para poder orar por usted. Amén. Tal vez eres hijo, hija, y no estamos haciendo las cosas correctas. Hoy el Señor quiere quitar la venda de nuestros ojos y nos quiere dar una nueva oportunidad. ¿Quieres salir de ese lugar de oscuridad? Entonces ven a Jesús. Vamos a orar. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre que sobre todo nombre, Señor Dios, en el nombre que trae nuevos comienzos y nuevas oportunidades, Señor Dios, en el nombre que nos libera y nos transforma, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios. Padre, declaramos que esa venda espiritual cae en nuestros ojos, Señor Dios Padre. Toda ceguera espiritual, emocional y física, en el nombre de Jesús se va, Señor Dios Padre. Declaramos, Señor, que nuestra vista es recuperada, Señor Dios. Declaramos, Señor, que recibimos lo que viene de ti, Señor Dios Padre. Esa afirmación de ser hijos amados e hijas amadas tuyas, Señor Dios. Esa afirmación de que tenemos un propósito y tenemos un destino, Señor. Esa afirmación que nos da la convicción y la seguridad de que aunque el mundo vive en zozobra por su futuro, nosotros tenemos un futuro seguro, Señor Dios, al estar, Señor, obedeciendo tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo en nuestra vida, Señor. Gracias por ese nuevo comienzo, Señor. Gracias porque ahora comenzamos a ver las cosas como tú las ves, Señor Dios. Gracias, Señor Dios, porque hemos aprendido que no podemos tomar atajos, Señor Dios, que no podemos salirnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que tenemos que ser constantes y perseverantes, que tenemos que ser valientes, Señor, y esforzados para poder seguir, Señor, este camino maravilloso que nos ilumina, Señor, y que nos lleva, Señor Dios, a vivir vidas plenas, una vida buena,
una vida satisfactoria, Señor Dios, una vida en armonía familiar, Señor Dios, una vida, Señor, donde nuestros hijos y nuestras hijas crecerán en hogares seguros, bien establecidos por el principio de tu palabra, Señor, y donde, Señor, el cumplimiento de tu promesa que dice, Señor, tú y tu casa serán salvos, Señor, se cumplirá a plenitud, Señor, que 1000 generaciones de nuestra casa serán bendecidos por ti, Señor, porque creemos en ti, porque hemos decidido, Señor, ser fiel hasta el final de nuestros días, Señor, en obediencia a tu palabra. Señor, gracias, porque cada milagro que estamos estudiando, Señor, nos confirma lo que tú quieres y estás haciendo con nosotros, Señor. Gracias por esta enseñanza, por este tiempo y por la vida de mis hermanos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Voy a darle un fuerte aplauso al Señor. Él es digno de recibir toda honra, toda gloria y toda adoración.